Buenos días, tardes, noches o madrugadas, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Recordarles que este es el curso de admisión a la UCR y una. Esta es nuestra clase de razonamiento verbal impartida por la Academia Pitagórica y bueno, esta es la clase de semana 11. Recordarles que estamos con esta dinámica de realizar los ejercicios como un pequeño quiz o una pequeña práctica de examen. Entonces primero realizamos los ejercicios y luego venimos a ver las respuestas. La idea es, son 10 ejercicios que cada uno dure máximo 2 minutos en realizarlo. En general, ¿verdad? Algunos van a durar un poquito más, tal vez algunos un poquito menos, y así. Pero que no pasemos de 20 minutos en la realización de esos ejercicios. Entonces yo se los voy a poner por acá y ustedes lo van a ir pausando y lo van a ir realizando y luego vienen a corroborar las respuestas. Yo voy a dejarles aquí unos segunditos a este y a cada uno de los siguientes para que ustedes lo realicen y lo pausen. Listo, chiquis, para mí pasaron unos segunditos dándole aquí la vueltita a esto, pero para ustedes tienen que haber pasado 20 minutos o menos, ojalá. Ok, chicos, vamos a darle las respuestas. Por eso doy las respuestas y luego explico cada una. Si ustedes ya ven la respuesta y dicen, ah, sí, esta no necesito que me la expliquen, lo pueden dejar allí, adelantar el video y avanzar a la siguiente respuesta y así sucesivamente. Si quieren lo ven todo y si la tienen buena y sienten que no necesitan más explicación, lo pueden dejar allí. De la primera, la respuesta correcta es la D. Voy a explicarlo ahora sí. Dice, ¿a qué hace referencia el texto anterior? O sea, ¿de qué es lo que me está hablando el texto anterior? Aquí también esto puede ser como hacerle un tipo de un resumen o un título, ¿verdad? Que una de esas sea un resumen del texto o un título para el mismo. Dice, según los antropólogos, en la comunicación mentimos todos los días de nuestra vida. Bueno, muy importante aquí, entonces dice, en la comunicación mentimos todos los días de nuestra vida. Desde que somos recién nacidos y aún no poseemos siquiera lenguaje articulado hasta la ancianidad. Bueno, aquí nos está explicando lo mismo, ¿verdad? Que se miente todos los días de la vida. Los psicólogos aseguran que mentimos sin cesar, incluso a nosotros mismos. Podemos resaltar eso también, mentimos sin cesar, o sea, sin parar, incluso a nosotros mismos. Ante una práctica humana tan generalizada, podemos resaltar también que es algo generalizado, o sea, lo que se hace mucho, ¿verdad? Que igualmente ya se deduce de lo demás de arriba. Sería comprensible entender la mentira, el engaño y la simulación como actividades comunicativas de adaptación a los complejos retos de la vida social, profesional y personal. Ok, entonces tenemos la mentira, el engaño y la simulación. Dice que son actividades comunicativas que nos sirven para qué? Para adaptarnos a los complejos retos de la vida social, o sea, con las demás personas, profesionales, o sea, cuando trabajamos, y personal, o sea, con nosotros mismos y nuestros allegados más cercanos. Nos dan un ejemplo. Dice, por ejemplo, cuando se manifiesta una discrepancia, o sea, algo que no concuerda una con otro, entre el comportamiento verbal y el no verbal. O sea, cuando alguien dice algo, pero con sus gestos y todo, parece que está pues diciendo como algo contrario, ¿verdad? Dice, estamos ante un indicio de ocultación, o sea, que algo nos está queriendo ocultar cuando hay una discrepancia entre el comportamiento verbal y el no verbal. Muy bien, como cuando alguien llega y lo saludan, usted, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Pero como que no te cae muy bien y haces la cara como raro, ¿verdad? Es un ejemplo. Dice, de la misma manera, el rodeo verbal ceremonioso, este rodeo verbal ceremonioso es cuando alguien da como muchas explicaciones para algo, que enmarca una declaración, indica que vamos a escuchar un discurso preparado de justificación. Es que alguien va a justificarse algo, o sea, no está siendo sincero. También si se presenta una discrepancia entre la emoción adecuada y lo que se dice y la entonación de la voz, es un indicio de simulación.
Lo mismo, discrepancia cuando algo no concuerda, ¿verdad? Dice entre la emoción adecuada, o sea, triste, feliz, ¿verdad? Lo que está diciendo y el tono de su voz, ¿verdad? Dice que está simulando algo, o sea, que está igualmente mintiendo. Entonces, bueno, el texto nos habla mucho, ¿verdad? De la mentira y de cómo se utiliza, ¿verdad? O cómo se adapta a las personas la mentira para cada, pues, como decir, ocasión de su vida. Entonces voy a ver las opciones. Dice la A, al estudio psicológico de la mentira como parte del fenómeno de autoengaño. Esta es una parte, ¿verdad? Del autoengaño, que dice que también nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos, pero no es todo, ¿verdad? Hay más. Dice la B, al hecho de que los seres humanos solo sabemos mentir en todo momento. No precisamente en todo momento, o sea, sí, sí, sin cesar y todo, pero no dice que sea siempre. O sea, mentimos todos los días, pero no dice que sean todos, o sea, que nunca digamos la verdad. No me dice eso. La C dice a la antropología de la comunicación y su impacto en el estudio del ser humano. Aquí le falta, ¿verdad? Sí estudia el ser humano, pero precisamente ¿qué? En la mentira. Aquí le falta decir que sería en la mentira. La D, al uso de la mentira y la simulación, que también viene en varias partes, ¿verdad? La simulación, como mecanismos de adaptación humana. Y sí, ¿verdad? Dice que eso se usa, ¿verdad? Como adaptación, ¿verdad? Para los complejos retos de la vida social, profesional y personal. Entonces, la más adecuada para esta pregunta es la D. Pasemos a la 2, donde la 2, la respuesta correcta es la A. Dice, según el texto anterior, se infiere que la edad media, acuérdense que inferir es sacar una conclusión o una deducción, algo que podemos sacar que sea cierto del texto, en este caso, ¿sobre quién? Sobre la edad media. Dice, la idea de que un texto sea capaz de múltiples lecturas, okay, voy a resaltar eso, ¿verdad? Un texto puede leerse múltiples veces, o sea, varias veces, es una característica de la edad media. Esa edad media tan calumniada, bueno, podemos seguir también poner que estos son como características de esa edad media, ¿verdad? La calumnia, o sea, que le dicen como muchas mentiras o cosas malas de ella, y compleja, que nos ha dado la arquitectura gótica, las sagas de Islandia y la filosofía escolástica en la que todo está discutido, o sea, que todo se ha dicho. Dice que nos dio sobre todo la comedia, que seguimos leyendo y nos sigue asombrando, que durará más allá de nuestra vida, bueno, eso es importante, ¿verdad? Que durará más allá de nuestra vida, esto que todo está discutido, mucho más allá de nuestras vigilias y que será enriquecida por cada generación de lectores. Bueno, y esto que será enriquecida por cada generación de lectores. Y son algunas características que podemos sacar, ¿verdad? Sobre la Edad Media. Entonces, bueno, tenemos que la Edad Media nos da textos que se pueden leer varias veces por varias generaciones, ¿verdad? Dice que más allá de nuestra vida, ¿verdad? Que se han dicho mentiras, que es algo complejo y que también que todo está discutido. Entonces vamos a ver qué podemos sacar de allí. La A me dice que la Edad Media ha trascendido gracias a un legado. Y sí, ¿verdad? Un legado de ella, ¿verdad? Es este que tenemos de la comedia, ¿verdad? Que es uno de esos libros, ¿verdad? Donde dice que durará más allá de nuestras vidas. O sea, ha transgredido, ha pasado, digamos, más generaciones gracias a su legado. O sea, se ha leído varias veces, por varias generaciones, dura más de nuestra vida. La B dice, ha sido elogiada por sus contribuciones. No, ¿verdad? Elogiada, no. Más bien dice que ha sido calumniada, o sea, se ha hablado mal de ella. La C dice, será ignorada por las nuevas generaciones. No, ¿verdad? Dice que más bien será enriquecida por las nuevas generaciones de lectores. O sea, más bien lo van a seguir leyendo. La D dice, limitó al lector de la comedia en muchos sentidos. No se habla de ninguna limitación. Más bien habla, ¿verdad? Arriba de múltiples lecturas, o sea que más bien le da como posibilidades. Disculpen ahí un momentito, estaba tomando agua. Pasemos a la 3. La 3, la opción correcta es la D. Dice, según el autor del texto anterior, al revelar nuestros secretos a alguien puede, o sea, ¿qué puede hacer alguien si revela nuestros secretos? ¿Verdad? Según el texto. Entonces vamos a ver, el texto es como un cuentito. Vamos a ver qué nos dice. Dice, una ostra estaba enamorada de la luna. Cuando su gran disco de plata, o sea, la luna, el gran disco de plata es la luna, ¿verdad? Aparecía en el cielo. Se pasaba horas y horas con las valvas abiertas mirando. Ok, no sé si saben que es como una ostra, pero es un animalito que está, digamos, aquí y alrededor de él tiene como un caparazón. Cuando lo abre se ve como algo así. Ese es el animalito. Eso se cierra y se abre, ¿verdad? Así estaría abierto y cerrado, pues cierra la parte de arriba con la parte de abajo y digamos que se ve como así juntito, ¿verdad? Todo. Y el bichito está ahí cerrado. El bichito está dentro, oculto. Okay. Vamos a ver entonces dónde estaba. Ok, pasaba con las valvas abiertas mirando, la otra estaba así viéndola.
Vamos a ver. Dice, desde su puesto de observación, un cangrejo se dio cuenta de que la ostra se abría completamente cuando había luna llena y pensó en comérsela. A la noche siguiente, cuando la ostra se abrió de nuevo, o sea, así para poder ver, el cangrejo se puso dentro una piedrecilla. Entonces, digamos que le puso una piedrecilla, digamos que aquí. Digamos que esa es la piedra. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, la ostra al instante intentó cerrarse porque sintió que algo le estaban haciendo, ¿verdad? Pero el Ouija, o sea, la piedrilla se lo impidió. O sea, cuando ella iba a cerrarse así, la piedrita estaba atravesada y no la dejó cerrar. El astuto cangrejo salió de su escondite, abrió sus afiladas tenazas, se abalanzó, o sea, se tiró sobre la inocente ostra y se la comió. O sea, porque ella se dejó revelar, ¿verdad? Que ella, si le hacían eso, se podía comérsela, ¿verdad? Porque no podía cerrar. Así sucede a quien abre la boca para divulgar su secreto. Siempre hay un oído que lo apresa. O sea, siempre hay alguien ahí, ¿verdad? Viendo qué es lo que uno hace mal o qué es lo que uno descuida para poder, pues como en el caso de la ostrita, pues comérselo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles estas opciones, ¿verdad? Me dice cómo decir eso, pero con otras palabras. Dice observarnos y a partir de esto conocer a fondo nuestros sentimientos, ¿no? ¿Verdad? No le interesaba los sentimientos de la ostrita para nada. Le interesaba que la ostrita fuera su cena, porque era la noche, veamos que estaba cenando. La B dice divulgarlos a otras personas para hacernos daño, no, ¿verdad? No fue a contarle a otros cangrejos, sino que él mismo lo hizo. Atacarnos cuando nos encontramos solos, que sí los ataca, pero no dice que la ostra estuviera sola. Entonces no sabemos si lo hizo nada más porque estaba sola, sino más bien porque ella se expuso, ¿verdad? Digamos que reveló como, ¿qué les digo? Como su punto débil, ¿verdad? Como su talón de Aquiles, o así, donde poder atacarla. Y dice usarlos a su conveniencia. Y sí, él usó el secreto de la ostrita, ¿sabes? Ver que en la noche se abría y se dejaba, como decir, atacable, ¿verdad? Usable para poder hacer su conveniencia, que cuál era, pues comérsela. Entonces, por eso es la D. Acuérdense que si hay dudas, al WhatsApp, ¿verdad? Con cualquiera de las preguntas. La 4, vamos a ver, la 4, la opción correcta es la C. Dice, según el texto anterior, se infiere con certeza, acuérdense que una deducción donde estemos 100% seguros, o una conclusión. Dice, en el siglo pasado, un turista americano, visitó visitó al famoso rabino, no sé cómo se pronunciará, vamos a pronunciarlo como se escribe, digamos que es Shine. Y se quedó asombrado al ver que la morada del rabino consistía sencillamente en una habitación llena de libros. Okay, voy a resaltarlo porque dice que eso le asombró, ¿verdad? Voy a resaltar que quedó asombrado en que su habitación, ¿verdad? Era una habitación llena de libros, ¿verdad? Bueno, su morada, o sea, donde él pasaba sus días, como si su casa, ¿verdad? El único mobiliario presente lo constituían una cama, una mesa y una banqueta. Una banqueta es como decir una banquita, ¿verdad? Para sentarse. Dice entonces, Rabino, ¿dónde están sus muebles? Preguntó el turista. O sea, ¿dónde está, como decirlo demás? No sé, su cocina, su alacena, no sé qué otros muebles puede uno tener. Bueno, yo aquí estoy en un escritorio, pero bueno, no sé qué otros muebles. Sillones, tal vez, ¿verdad? ¿Dónde están los demás muebles, verdad? Entonces el rabino dice, ¿dónde están los suyos? Replicó el rabino. Se le preguntó al turista, ¿y sus muebles, verdad? Los míos, respondió sorprendido, pero si yo solo soy un visitante, estoy aquí de paso, dijo el americano. O sea, obviamente, como él anda turisteando, es un turista, ¿verdad? No va a andar sus muebles, ¿verdad? No va a andar ahí un escritorio, ¿verdad? En su mochila. Yo también, dijo el rabino. O sea, ¿qué me está queriendo decir el rabino? Que él también es un turista. Aquí hay algo raro, ¿verdad? Porque el rabino está en su casa, él no andaba turisteando. Entonces, ¿qué es lo que eso me quiere decir a mí? Pues vamos a ver entonces qué es lo que se puede inferir con las opciones sobre eso que quiere decir el rabino. O sea, porque el rabino dice que él también es un turista. La A dice la pobreza de los rabinos. No, el rabino no me dice que sea pobre y que por eso no tenga muebles. De hecho, una estudiante en una clase sincrónica dijo que si tenía libros, ¿verdad? Los libros son caros, ¿verdad? Entonces realmente sí tenía platilla, ¿verdad? Para tener libros. En el caso, pues, de que los haya comprado, ¿verdad? Pero en ninguna parte nos dice si él es rico o pobre. La B me dice a la importancia de la lectura. Bueno, dice que tiene libros, pero no me dice que sea que los lea siquiera, ¿verdad? Entonces tampoco, eso no es lo que me está queriendo decir. Aquí esta inferencia más que todo es a esto que se refiere el rabino con que él también, ¿verdad? Creo que está raro. La C dice el paso transitorio de la vida. Y esta sí, ¿verdad? Él dice también que él es como un turista de la vida. A él no le interesa entonces tener cosas materiales porque él es un turista de la vida, el paso transitorio, o sea, cómo pasamos nosotros por la vida. La D dice el equipaje necesario para viajar, tampoco. Muy bien, chicos.
Pasamos a la 5. La 5, la respuesta correcta es la D. Dice, según el texto anterior, ¿qué afirma el autor? O sea, ¿qué es lo que está diciéndome el autor? Dice, el humano no ha sido dotado de una moral y de valores, sino de la facultad de adquirirlos. ¿Okay? Entonces, el humano tiene que adquirir, ¿qué cosa? La moral y los valores. Los valores del hombre son producto de su cultura y no de sus genotipos. Ok, ya sabemos, entonces aún no sabemos la moral, pero sí sabemos cómo adquirir los valores. ¿Verdad? Dice que los valores son productos, o sea, se adquieren de la cultura, dice que no sus genotipos. O sea, que no los trae de una vez, tiene que adquirirlos. ¿Y cómo los adquiere? Pues por la cultura. Vamos a ver entonces qué dice las opciones. Dice, la cultura del hombre consiste en los valores y la moral. Vamos a ver. La cultura es el medio para yo conseguir valores. La moral ni siquiera lo sé, pero es el medio. No, entonces, no, ¿verdad? La B dice, el ser humano adquiere los valores por tradición. Tampoco, ¿verdad? No me lo dice el texto. La C dice, la moral y los valores son relativos. Tampoco. Y la D me dice, el hombre adquiere la moral y los valores de la cultura. Sería lo que más se asemeja. Sin embargo, no me dice la moral como tal, ¿verdad? Dice los valores del hombre son productos de su cultura. Me dejan parte equivocada la moral, pero es la opción que más se asemeja. No está del todo bien, ¿verdad? Porque no se nombra la moral, pero es la opción que más podemos asemejarnos o usarla más, porque acuérdense que a veces los textos no están del todo claros. Denme otro momentito para tomar agua. He tenido que dar muchas clases y me la he pasado así, tome acá. Vamos con la siguiente. Dice la 6, que es la D. Dice, según el texto anterior, ¿con qué se relacionan las nuevas sepulturas? Ok, me está pidiendo una relación, ¿verdad? En las nuevas sepulturas. ¿Sabes qué podemos decir? ¿O qué podemos decir de las nuevas sepulturas? Dice, para su descanso eterno, los primeros reyes de Egipto eligieron una zona abrupta y desértica en la orilla occidental del del Nilo de Ávidos. Sin embargo, la arquitectura de las nuevas sepulturas, bueno, y me estaban hablando entonces de las antiguas, ¿verdad? Porque aquí me dice sin embargo, o sea, pero ahora sí les voy a hablar de la arquitectura de las nuevas sepulturas. Entonces aquí sí me va a decir lo que me interesa. Faraónicas fue cambiando en una evolución que simboliza el tránsito a un nuevo orden político, en el que el faraón asumió el lugar central. Ok, entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que antes las tumbas se ponían en un lugar alejado, ¿verdad? Pero ahora dice que eso cambió, o sea, seguramente las trajeron a un lugar más cercano, porque dice que simboliza el tránsito a un nuevo orden político. ¿Y qué es importante ahí en ese orden político? Dice que el faraón asumió un lugar central, o sea, también se va a encontrar en el centro de todo. Y pues, como decir, todo va a ser para él, como que tiene el poder, ¿verdad? Después dice un lugar central, o sea, un lugar importante. Entonces vamos a ver qué podemos decir de las nuevas sepulturas. Dice, la permanencia del orden político arcaico, no, ¿verdad? Se hizo un nuevo orden político. La B dice, la búsqueda de zonas sagradas y áreas, no, tampoco me dice eso. La C dice la unificación y orden político del país. Ok, sí hay un nuevo orden político del país, pero no sé si hay una unificación de cosas. O sea, unificación es como unir cosas. La D me dice la supremacía del faraón, y esto sí, ¿verdad? La supremacía del faraón es que el faraón ahora tenga un lugar central en este orden político, ¿verdad? O sea, que ahora él es como lo supremo, lo que está en el centro. Por eso sería la D. Por sin que dudas, me escriben al WhatsApp para poder apoyarles. La 7, la opción correcta es la D. Porque han habido muchas descorrectas en esto de ejercicios. Vamos a ver. Entonces, según el texto anterior, se infiere de los gobiernos, o sea que puedo yo concluir sobre los gobiernos. Muy importante, los gobiernos. Dice el texto, el agente de espionaje es una de las metáforas más poderosas de nuestro tiempo. Ninguna otra figura ha logrado cautivar de tal modo la imaginación. Uy, disculpen, se corrió, no sé ni por qué. La imaginación contemporánea. Centenares de películas glorifican al agente 007 y a sus temerarios colegas de ficción. Libros de bolsillo y televisión presentan sin cesar imágenes de espía como un ser audaz, romántico, amoral, más grande o pequeño de la vida. No estoy subrayando porque aún no me están hablando de los gobiernos, ¿verdad? Me están hablando de los agentes de espionaje. Mientras tanto, los gobiernos, ahora sí,
Yo ocupo cuerdas sin inferir sobre los gobiernos. Dice, gastan miles de millones en el espionaje y sus sofisticaciones, o sea, como decir, en sus herramientas. Dice, agentes de la KGB, CIA y una decena de servicios de información se siguen unos a otros desde Berlín hasta Beirut, desde Macao hasta Ciudad de México. En Moscú, corresponsales occidentales son acusados de espionaje. En Bonn caen cancilleres porque los espías infestan sus ministerios. En Washington, investigadores del Congreso revelan simultáneamente las fechorías de agentes secretos norteamericanos y coreanos. El espía con tecnología de punta, o sea, las sofisticaciones que nos hablaba arriba, en sus distintas misiones puede obtener información que el gobierno no podía obtener sin los servicios de un espía. Ok, voy a subrayar eso también porque aquí también me habla del gobierno otra vez. El espía con su tecnología de punta en sus distintas misiones puede obtener información que el gobierno no podría obtener sin los servicios de un espía. Okay, entonces me habla mucho de qué es ser espía para yo poder saber por qué el gobierno gasta tanta plata, ¿verdad? Por qué es tan importante. Entonces, bueno, vamos a ver las opciones. Vamos a ver entonces qué podemos inferir de los gobiernos. Bueno, seguramente va a ser relacionado hacia el espionaje, ¿verdad? Porque eso es lo que más se habla en el texto. Dice, conceden su lugar a los espías, o sea, como que les dan un reconocimiento. No, no me dice que les den un reconocimiento. Dilapidan, o sea, dilapidan es desperdiciar sumas de dinero en la instrucción de espías. Dice que usan mucho dinero. No me dice que lo desperdicien, entonces no sabría decir si lo dilapidan, ¿verdad? Y la instrucción de espías no es algo que me dicen, no dicen que ellos los instruyen, o sea, que ellos les enseñen, ¿verdad? Más bien puede ser que ellos, no se los contraten ya a una escuela de espías o no sé, no me lo dice el texto. La C dice, ignoran todo accionar de los agentes encubiertos, o sea, que no saben qué es lo que hacen los agentes, tampoco, ¿verdad? Prácticamente lo que me dice es que el gobierno, ¿verdad? Usa su dinero, ¿verdad? Para contratarlos o tenerlos, no sé, tenerles buena tecnología, ¿verdad? Para poder sacar información. Entonces dice, priorizan la búsqueda de información clasificada. Y eso sí, priorizan, ¿cómo sé yo que lo están priorizando? Porque se gastan miles de millones, o sea, es algo importante para ellos, ¿verdad? Entonces, le dan bastante platita, ¿verdad? Es algo que ellos priorizan para buscar información clasificada, o sea, información que no se podría obtener, ¿verdad? Acuérdense sin los servicios de un espía. Entonces, la D. Pasemos a la 8. La 8, la acción correcta es la B. Me dice, con certeza, o sea, 100% seguras. Para el autor, la vida puede ser el peor. ¿Qué? La vida puede ser el peor que me dice el autor. Dice, la propia vida desde que naces puede ser, aquí me dice que es, la vida, bueno, aquí, la vida, ¿verdad? La propia vida desde que naces puede ser el peor que Averno. En otras palabras, yo tengo que buscar cuál de esos es un sinónimo de Averno. Que te toque vivir, lo importante es no caer al fondo. ¿Okay? Como que a veces hay cosas rudas, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Pero tenemos que levantarnos. Entonces, Averno es sinónimo de secuestro, no, ¿verdad? Averno es sinónimo de infierno. De Baden tampoco, Baden es un hueco muy grande. Y de misterio tampoco. Entonces prácticamente aquí me está buscando un sinónimo. Si yo no estoy muy segura, no conozco, lo que puedo ir haciendo es ir reemplazando estas palabras en el texto y ver a ver cuál tiene más sentido. O descartar. La 9. La 9, la opción correcta es la D. Dice, según el texto anterior, se deduce, o sea, ¿qué puedo yo concluir? Aquí tengo dos premisas, premisa 1 y premisa 2. Vamos a hacerlas aquí. Dice, A es más alto que B. Entonces voy a hacer a A grandote y a B pequeño. No sé qué tanto más alto, ¿verdad? Pero sé que es más alto. Luego tengo la segunda premisa que me dice, B es más bajo que C. Yo no sé qué tan grandes son unos con otros, pero estas son las premisas que tengo. Muy importante, viendo las opciones, es que yo no sé, no tengo ninguna comparación entre A, o sea, como que hay una tercera premisa que me diga cómo es A respecto a C, eso no lo tengo. Solamente tengo cómo es A con B y B con C. Entonces me dice, ¿A y C miden lo mismo? No, no lo sé. Sé que ambas son más grandes que B, pero no sé si miden lo mismo. A es más alto que C, qué necios, que no lo sé. La B y la C son más bajos que A, tampoco lo sé. Yo no tengo relación entre A y C para poder saber eso. Entonces ninguna de las anteriores sería mi opción correcta. Pasamos a la 10 y última. La 10, la opción correcta es la B. Me dice según el texto anterior que se infiere, o sea, que es lo que yo puedo concluir o deducir.
Dice, a una persona le disgusta que los feriados, bueno, esa también son dos premisas, ¿verdad? Tengo que sacar una conclusión de esas premisas. Dice, a una persona le disgusta que los feriados siempre caen domingo. Este año solo habrán fines de semana agradables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si a esa persona no le gusta, o sea, le disgusta que los feriados siempre sean domingo, y este año dice solamente, o sea, solo eso, habrá fines de semana agradables, ¿qué va a pasar? Pues que no va a haber un feriado un domingo para que esa persona esté feliz, ¿verdad? En ese año no va a haber un feriado que caiga domingo. Entonces voy a ver las opciones. Dice, la persona odia los domingos, no, nada más no le gustan los feriados que caen domingo. La B dice, este año ningún feriado caerá domingo, exactamente, para que ella pueda pasar feliz. La D dice, la persona siempre disfruta los domingos, tampoco me dice eso, porque dice, un feriado cada domingo ya no lo va a disfrutar. Y ninguna de las anteriores tampoco, porque tengo como correcta la B. Listo, chicos, entonces por aquí. Esta sería mi última clase asincrónica, ¿verdad? De semana 11. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es con el grupo de WhatsApp, donde vamos a estar realizando exámenes de simulación. Igualmente se van a estar subiendo a el enlace, ¿verdad? Donde están lo de las clases asincrónicas, a la playlist. Entonces ahí pues los van a tener. Y en el grupo de WhatsApp pues, se van a estar enviando dichos exámenes. Entonces para que ustedes lo tengan ahí, pero ya como es hacer exámenes, ¿verdad? No tendría sentido que yo pase aquí, el examen dura 2 horas pasándoles a ustedes los ejercicios mientras ustedes los realicen. Eso igualmente se va a subir, o sea, se va a subir la realización de esas 2 horas, pero va a ser la misma que se hace en las clases sincrónicas, o sea, las virtuales. Entonces va a ser exactamente lo mismo porque ningún estudiante va a estar hablando ni nada, por si lo quisieran pues tener para cuando ustedes lo van haciendo. Pero igual no precisan, nada más sepan que ustedes descargan los examencitos que se suben al grupo de WhatsApp y los van pues realizando. Así que ustedes lo pueden imprimir para más fácil y pues nada más tener cuidado de no tardar más de 2 horas en el examen, porque 2 horas es el tiempo que ustedes van a tener a la hora de hacer el examen ya pues oficial, ¿verdad? Ya el examen que vale. Estos son de simulación. Vamos a tratar de que sean los más parecidos al examen que ustedes vayan a hacer. Pero acuérdense que los exámenes igualmente van cambiando. Algunos tienen, no sé, más ejercicios de largos, algunos tienen más ejercicios cortos, ¿verdad? Entonces, de algunos temas van a venir más en algún examen, en otros van a venir otros, ¿verdad? Porque son varios exámenes que se hacen por aula y varios exámenes que se hacen cada día diferente. Entonces, por aquí ya les estaría dejando con esto y seguiríamos con eso de los exámenes de simulación. Un gusto tenerles por acá y espero que me les vaya muy bien en los exámenes. Allí me están contando cómo me les fue. Hasta luego.